En este vídeo os voy a enseñar cómo he pintado la torre rocosa de jefazo de los Iron Jaws. También vamos a ver cómo pintar el tótem Carazuzto, que es la variante Kruleboy. Como siempre, vamos a empezar por el submontaje. Por un lado tenemos la torre como tal, formada por las rocas y las patas de madera ya pegadas. Luego tenemos el hueso suelto, que va aquí. La base de madera y la mandíbula de hueso. La mandíbula Iron Jaw de metal que iría aquí encajada. La máscara de madera, que es la variante de los Kruleboys. Y por último los dos colmillos. Yo voy a montar la versión Iron Jaw, pero os voy a enseñar cómo pintar la máscara del tótem Kruleboy para que montéis la variante que más os guste. Dicho esto, a pintar. Vamos a empezar por un gris. En mi caso he usado Mechanicus Standard Grey. Y pintamos toda la roca. Con un pincel ancho y grande tardaremos menos. También podríais imprimir la roca por separado con spray de imprimación gris, esto ya a vuestro gusto. Una vez seco, aplicamos una buena capa de Null Oil por toda la roca. Sin miedo. Y nos centramos en acumular bien de tinta en los huecos. Una vez seco nos quedará algo así. Ahora, con un gris más claro, Downstone en este caso, damos un primer pincel seco general a toda la roca. Y con un gris casi blanco, como el Celestra Grey, damos un segundo pincel seco concentrándonos en los relieves. Ahora pasamos a un blanco y pintamos la base de los ojos. Con verde escorpena ligeramente diluido, una consistencia más o menos como esta, pintamos la superficie que hemos dejado en blanco. Y también manchamos parte de la roca de alrededor, simulando el fulgor de los ojos. Opcionalmente, con Flash Git Yellow, vamos a pintar una espiral en los ojos. Para que os sea más fácil, primero marcamos el punto central. Y desde ahí comenzamos a pintar la espiral hacia afuera. Quedará mejor si no pintamos la espiral completa y la cortamos tanto por arriba como por abajo. Volvemos al verde escorpena, lo diluimos más que antes y lo vamos aplicando encima de la espiral para integrarla con el fondo verde.
Vamos a por la madera. Para eso mezclamos Wildwood y Black Templar a partes iguales. Y lo aplicamos generosamente en los troncos más gruesos. Una vez seco nos quedará así. Para los tablones mezclamos Wildwood y Skeleton Horde también a partes iguales. Y lo aplicamos exactamente igual que la mezcla anterior. Lo más importante es que la pintura se acumule en los surcos de la madera. La máscara del tótem vamos a hacerla diferente. Para eso vamos a usar Agrax Earthshade y lo aplicamos como si fuera un contraste. Para que parezca más pantanoso, vamos a usar Militarum Green. Y lo vamos aplicando en diferentes zonas, simulando chorretones y humedad acumulada. Podéis dar varias capas si queréis un efecto más intenso. Y nos quedará parecido a esto. Ahora con Skeleton Horde pintamos toda la mandíbula. Como siempre, damos una capa generosa acumulando el contraste en los huecos. Y si usamos un pincel ancho como este, mucho mejor. Pintamos también el hueso. Una vez seco, con Screaming Skull, damos un pincel seco general a todo lo que acabamos de pintar. Y con Pallid Witch Flesh repetimos el proceso, enfocándonos esta vez en los dientes y en los relieves más marcados. Vamos con los colmillos. Empezamos por una base de Steel Legion Drab y ahora con Thundery Dust damos un primer pincel seco muy marcado por todo el colmillo.
Adaptamos un segundo pincel seco con Screaming Skull, esta vez un poco más suave. Por último, damos un tercero con Pallid Witch, esta vez solo en los bordes. Y nos quedarán unos colmillos como estos. Ahora con Iyanden Yellow vamos a pintar la mandíbula Iron Jaw. Lo aplicamos por toda la armadura en una capa muy gruesa. ¿Veis cómo se acumulan los huecos? Eso es lo que buscamos. Ahora con un amarillo hielo vamos a destacar las aristas. Podemos hacerlo con pincel seco, que tardamos menos pero nos quedará más vasto. O podemos hacer un delineado a pincel. Si optamos por la segunda opción, podemos aprovechar para marcar los arañazos. Aquí os dejo un truco. Con un pincel de cerdas duras como este, podemos dar toquecitos para simular desconchones fácilmente. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis suscribiros. Seguimos con Rhinox Hide diluido y marcamos surcos, golpes y algún arañazo extra. Y usando de nuevo la técnica del pincel duro, damos toquecitos en las zonas que hemos esconchado antes con el amarillo hielo. Con esto enfatizamos aún más el efecto de metal desgastado y oxidado. Y por último, para rematar, os animo a que iluminéis con amarillo hielo, un pincel fino y una pizca de paciencia la separación del amarillo con el Rhinox. Así logramos este efecto 3D fácilmente.
vamos a pasar a los piños de metal. Para eso mezclamos 2 partes de Stormwind con una parte de Black Templar y les damos una capa gruesa. Una vez seco quedará así. Ahora damos una capa de Leaf Belcher a todos los clavos, placas de metal, remaches y cuchillas. Y sombreamos todo con Null. Si montáis la versión Kruleboy, podéis oxidar el metal con un naranja diluido. Lo aplicamos así de diluido, como si fuese una tinta. Lo damos por todos los huecos. También podemos hacer chorretones por encima de la madera. Y para terminar el metal, perfilamos todo con plata. Ahora pasamos al Pallid Wych
y damos una capa base a todas las cuerdas. Y la sombreamos con Null Oil. Si dejamos que el null rebase las cuerdas, podremos marcar la separación con el hueso automáticamente. Para las correas mezclamos Black Templar con Flex Tire Red a partes iguales y les damos una buena capa. Para la pieza de cuero damos una primera capa con Wildwood y una vez seco, una capa de Snakebite Leather por encima. Y pintamos las costuras de este cuero con la misma receta que hemos usado en las cuerdas. Y ya solo nos quedaría pintar las calaveras igual que el resto del hueso. Y pintar la base acorde con el resto de nuestro ejército. En mi caso le he dado una capa de Griff Hound Orange. Ahora ya podemos pegar todas las piezas. Recordad seguir las instrucciones para montar la versión que más os guste, bien la torre rocoza de jefazo o el tótem Karazuzto. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros. Nos vemos en próximos tutoriales. Hasta otra.